Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer esta linda muñequita Jacinto. Espero que sea de su agrado y por favor acompáñame hasta el final. Recordarles que el tutorial de la maceta es el mismo tutorial que hicimos para la muñequita rosa. También el cuerpo base es también de la muñequita rosa, lo único que cambia es la flor, el cabello y por supuesto las hojas. Y en esta ocasión quiero darles un pequeño consejo. Cuando ustedes hagan la muñequita, traten de asegurar bien la parte del cuello. Si es posible, colocarle un alambre de 4 centímetros. Así evitarás que la cabecita se mueva mucho, ya que la flor es más grande que la cabeza. Y bien, vamos a comenzar con los materiales. Yo estoy usando hilo 100% algodón, es para un crochet número 3, pero como ya muchos de ustedes saben, mi tensión es más ajustada, así que yo uso un crochet número 2 como este. También necesitarás un super marcador como el que tengo yo aquí, súper útil, una aguja lanera, muchos alfileres, napa o relleno acrílico. Por favor déjame tus comentarios cómo es que lo conoces tú en tu país. Y si te gusta mi tutorial, por favor te pido que no olvides de dejarme tu like, de suscribirte, de compartir y de activar la campanita de notificaciones. Y sin más que decir, empecemos. Vamos a empezar con el color verde y vamos a hacer las hojas. Voy a hacer 16 cadenas. Hago mi nudo de seguridad y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. Me voy a saltar la primera cadenita. En la siguiente cadena voy a hacer un punto bajo. Luego voy a hacer 12 medios puntos altos. Luego vas a hacer un punto bajo. En la última cadena, en esta, vas a hacer 3 puntos bajos todos juntos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer el otro lado y mientras vas tejiendo vas a ir escondiendo esta hebra. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Después vas a hacer 12 medios puntos altos. Así hasta terminar. Bien, cuando hayas terminado los 12 medios puntos altos, ahora te toca hacer un punto bajo. Bien, luego vas a hacer una cadena y en esa cadena vas a colocar tu marcador. Ahora vas a hacer 15 puntos bajos, un punto bajo en cada punto. No se olviden, es 15 puntos bajos, hasta aquí. Luego vas a hacer 3 puntos bajos, todos en el mismo punto. 1, 2 y 3 puntos bajos todos juntos. Ahora en este lado vas a hacer 15 puntos bajos, un punto bajo en cada punto.
Así hasta terminar aquí. Bien, aquí yo ya terminé y donde está mi marcador en esta cadenita, voy a hacer un punto deslizado de esta manera y una cadena para asegurar. Cortas tu hebra, no dejes una hebra muy larga, no es necesario. Y así como hicimos esta hojita, vas a hacer en total 12 hojas, 6 para la maceta y 6 para la muñequita. Y quiero darles un consejo más. Si la hoja tiende a torcerse mucho, vas a planchar por este lado, por el lado del revés, con mucho cuidado. Y si tu hilo es acrílico, vas a tener aún más cuidado, ya que el acrílico a altas temperaturas tiende a encogerse o a quemarse, así que ten mucho cuidado en esa parte. Ahora, cuando tú coloques las hojitas a tu macetita, vas a tomar 3 puntos de cada hoja. Aquí, miren, 3 puntos de esta hojita para colocar a la maceta. Y también 3 puntos para colocar al cuerpo de nuestra muñequita. Con esta muñequita vamos 7 muñequitas de nuestra colección. Espero que ustedes también estén coleccionando todas las muñequitas. Yo gustosa de poder compartir mi creación con todos ustedes. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer en color piel los bracitos. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cierro mi anillo mágico. Ahora, de la vuelta 2 hasta la vuelta 7 vas a hacer solamente puntos bajos. Coloca siempre tu marcador. De la 2 hasta la 7. Y cuando ya hayas terminado, vas a retirar tu marcador porque vamos a empezar a cerrar la abertura. Y voy a cerrar con 3 puntos bajos. Bien pegadito. Este sería mi primer punto bajo. Luego mi segundo punto bajo y por último el tercero. Haces una cadena para asegurar y cortas tu hebra. Y de esta manera vas a hacer otro bracito más. En total son 2. Ahora vamos a hacer las flores en color azul. Y vas a dejar una hebra más o menos de unos 6 centímetros. Y vas a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vas a cerrar tu anillo mágico y ahora te toca hacer la vuelta número 2 y vas a hacer 6 aumentos. O sea, un aumento en cada punto bajo. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Cuando hayas terminado la vuelta número 2, ahora me toca hacer la vuelta número 3. Y vas a hacer un punto bajo en cada punto. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 3. Ahora me toca hacer la vuelta número 4 y voy a hacer 6 disminuciones. No olviden
son 6 disminuciones. Y en total me van a quedar 6 puntos bajos en esta vuelta número 4. Una vez que hayas terminado, ahora vamos a hacer los pétalos. Y miren, no saques tu marcador porque eso te va a indicar el final del pétalo. Aquí mismo donde hiciste tu disminución, aquí en este puntito, vas a hacer un punto deslizado. Lo voy a hacer muy despacio. Luego vas a hacer 2 cadenas. 1 y 2. Giras tu tejido de esta manera. Ahora, si se dan cuenta, aquí se ha formado un puntito. En el siguiente punto, este es el primer punto. Este no. Este. ¿Ok? Ahí vas a hacer un punto alto. Recuerden, en este punto. Un punto alto. 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vas a retroceder hasta la tercera cadena, 1, 2, 3 aquí y vas a hacer un punto deslizado. A eso se le llama punto picot. Luego en el mismo lugar donde hiciste tu punto alto vas a volver a hacer un punto alto, ahí mismo. Luego vas a hacer 2 cadenas. 1 y 2. En el mismo lugar, aquí donde hiciste los puntos altos, vas a hacer un punto deslizado. Y miren, ya tendríamos nuestro primer pétalo. Vamos a hacerlo una vez más. En el siguiente punto, haces un punto deslizado. Dos cadenas, 1, 2, en el mismo lugar haces un punto alto, luego 3 cadenas, 1, 2 y 3, haces tu punto peacock, retrocedes hasta la tercera cadena, un punto deslizado, en el mismo lugar vuelves a hacer un punto alto, luego 2 cadenas, 1, 2, en el mismo sitio un punto deslizado. Ya vamos 2 pétalos. Luego en el siguiente punto vuelves a hacer tu punto deslizado aquí. En total vas a hacer 6 pétalos de la misma manera. Y donde está tu marcador, aquí, esto te va a indicar dónde vas a hacer el último pétalo. Así que no lo saquen hasta terminar. Ya te enseño cómo me quedó a mí. Ya estoy a punto de terminar. Aquí me tocaría hacer mi punto deslizado. Y vas a cortar tu hebra, vas a dejar más o menos unos 6 centímetros a 5. Esta hebra que acabamos de cortar la vas a llevar por el centro y la vas a sacar por el anillo mágico. La otra hebra que es del anillo mágico, esa sí déjala ahí hasta el final, porque ahora te voy a enseñar cómo es que la vas a utilizar. Bien, vamos a continuar. Esta parte que les voy a enseñar es totalmente opcional. Si tú quieres la puedes hacer, si no, no hay ningún problema. En color amarillo vas a tomar una hebra de 3 centímetros y medio y vas a empezar con tu aguja lanera a deshilachar las puntas de esta manera. Vas a doblar por la mitad y vas a colocar un poquito de silicona en esta parte. Fallas técnicas, mis queridas crocheteras, así que vamos a repetir. Vas a colocar aquí un poquito de silicona líquida en esta parte y miren, vas a ajustar un poquito
Y con tu aguja lanera, este hilo que nos quedó del anillo mágico, miren, este de acá. Ok, lo vas a pasar por el centro y vas a volver a introducir por el anillo mágico. Jala suavemente de esta manera. Mira, te va a quedar como un pequeño detalle, así. Recuerden que esta parte es opcional. Este hilo también lo vas a llevar por el anillo mágico. En total vas a hacer 18 flores de esta misma manera. Recuerden que la parte amarilla del centro es totalmente opcional. Si ustedes desean, no lo pueden poner. Bien, esto sería todo en esta primera parte de nuestra linda muñequita Jacinto. En el siguiente video estaremos realizando el cabello y también armando la misma flor. Si te está gustando mi video, por favor te pido que me regales un like, que te suscribas y que actives la campanita. También invitarte a mi canal, que tenemos más tutoriales. Y bien, los espero en la segunda y última parte. Ahí nos vemos.